Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal Troya Mat, donde se encontrarán actividades del Ministerio de Educación resueltas semana a semana. Espero que sea de ayuda para sus tareas y no olviden regalarme un like y suscribirse. También recuerden que pueden descargarse las actividades en la descripción de este video para que tengan una guía para sus tareas. Y vamos a dar inicio. Hablamos de las actividades de la semana 3 y dice que en esta semana se trabajará con las asignaturas de matemática, emprendimiento y ciencias sociales. Vamos a empezar con la temática de ética empresarial. Entonces aquí en primer lugar nos dan como referencia el texto de emprendimiento y gestión de primero de bachillerato y de algunas páginas para podernos apoyar en las actividades que nos sugieren hacer. Vamos con la primera lectura y dice, lee el siguiente texto, el extraño caso Olympus. Entonces vamos a leer y dice, la empresa japonesa Olympus es fabricante de cámaras fotográficas y equipos médicos basado en Kioto. Woodford llevaba casi 3 décadas trabajando en Londres como responsable de la empresa en Europa. Cuando en abril el británico Michael Woodford, veterano de operaciones de empresas europeas, se convirtió en el primer director general de Olympus. Cuando el propio Tsuyoshi Kikukawa le llamó para que hiciera cargo de su puesto y se trasladara a Japón, Woodford acepta y en abril de 2011 comienza a trabajar como máximo responsable de la compañía en Tokio. Sin embargo, nada fue como se esperaba, ya que Kikukawa, lejos de retirarse, asumió los cargos de presidente y miembro delegado del Consejo de Administración, manteniéndose aferrado al poder y al mando de la empresa y dejando a Woodford con poco margen de maniobra. Pensé que podríamos trabajar de forma efectiva como aliados, dijo el inglés, pero Kikukawa era vanidoso y obsesionado consigo mismo. Pero lo que hizo sospechar a Woodford de que algo estaba pasando en Olympus fue leer un artículo publicado por Facta, una revista japonesa de negocios, en el que se narraba que la compañía había hecho carísimas adquisiciones durante años, pagando grandes cantidades por empresas en la ruina y elevadas comisiones a asesores poco conocidos. Es más, la publicación dejaba ver que parte de ese dinero desviado por Olympus podría haber llegado a personas vinculadas con el crimen organizado. La revista daba tantos detalles que Woodford, preocupado, la creyó y pidió explicaciones al propio Kikukawa, quien rehusó contestarle. Movido por lo que le dictaba la conciencia, Woodford intentó por todos los medios aclarar el asunto. Primero mandando cartas al Consejo Administrativo pidiendo información y luego, tras no obtener nada con ello, reclamando el puesto de miembro delegado del Consejo de Administración para investigar el caso y amenazando con dimitir si no se lo daba. Kikukawa aceptó, pero siguió mandando y siendo la sombra del nuevo delegado del Consejo Administrativo, lo que a Woodford no le sirvió para nada. Sin embargo, el directivo pidió un informe a la consultora de PwC, que confirmó sus sospechas. Existe contabilidad falsa en Olympus, por lo que se sintió con autoridad de pedir la dimisión de Kikukawa. Pero le salió el tiro por la culata, ya que solo provocó su propio despido por actuar supuestamente de forma arbitraria y no entender el estilo japonés de gestión. El único camino que vio Woodford tras esta nueva derrota fue acudir a la prensa. Llamó al corresponsal de Financial Times en Tokio y le contó toda la historia poco antes de huir a Londres, ya que temió por su vida. Una vez allí, también acudió a agencias reguladoras y a ciertos accionistas institucionales de Olympus. Fue el punto de inflexión de esta historia, ya que tanto la opinión pública como la prensa japonesa lo apoyó y se inició una investigación que acabó con la dimisión y posterior condena de Kikukawa. Sin embargo, en un ámbito más local, las acusaciones acabaron en saco roto. Dejaron a Woodford que volviera a dirigir Olympus. Japón tiene un sistema único de cruces accionariales
y además hay una relación incestuosa entre compañías, proveedores y bancos. Muchas empresas japonesas tienen consejos administrativos que son mediocres o algo peor y siguen en esa posición hasta que se retiran del cargo. Con una deuda pública por encima del 200% del Producto Interno Bruto, Japón necesita un vibrante sector corporativo, pero en su lugar tiene unos pocos disputándose el poder a puerta cerrada. Desde el principio algo olía mal en la contabilidad de la empresa, y esto a pesar de que las auditoras KPMG y Ernst & Young habían dado el visto bueno. Woodford sospechaba que alguien estaba robando una cantidad importante de dinero. En particular le llamó la atención la compra reciente de empresas a precios inflados y el pago de exorbitantes comisiones a firmas de asesorías fantasmas. Por esto pidió una investigación. El Consejo de Administración no estuvo de acuerdo, pero él siguió insistiendo hasta que le echaron. Después de la lectura, y también es importante que se lea la fuente que nos deja en esta parte porque nos ayuda mucho, nos dice: en tu cuaderno haz una lista con las acciones de control que realiza Woodford una vez que se da cuenta de que algo andaba mal en Olympus. Entonces vamos a ir a nuestro documento de nuestro canal. Recuerden que este documento lo pueden descargar en la descripción del video para que se ayuden. Entonces aquí nosotros tenemos las acciones de control que hizo Woodford. Primero, dio el beneficio de la duda a un artículo publicado por Facta, una revista, ¿no?, en donde se exponía irregularidades en los movimientos financieros de Olympus. 2. Pidió explicación a Tsuyoshi Kikukawa, el director general de Olympus en Tokio. 3. Mandó cartas al Consejo de Administración para investigar. 4. Pidió un informe a la consultora PricewaterhouseCoopers. Y 5. Al confirmar sus sospechas, pidió dimisión de Kikukawa. 6. Acudió a la prensa de Tokio. Y 7. En Londres acudió a agencias reguladoras y a ciertos accionistas de Olympus. Es decir, que el señor fue dando sus pasos con el debido proceso para que le escuchen, pero no tuvo una buena acogida en la empresa y lo que hicieron fue echarlo. Pero él insistió hasta que se escuche su voz, a pesar de que al final no fue vuelto a contratarse. Y continuemos y dice así: te recordamos que la contabilidad es una herramienta que organiza todas las transacciones comerciales que realizan los emprendimientos. La finalidad principal de la contabilidad es controlar los movimientos de dinero efectuados para evidenciar la situación económica real que tiene ésta y poder tomar decisiones. Vamos a las siguientes actividades y dice: sobre la base del caso Olympus y la información que describen las páginas 34 a la 43 del texto escolar, escribe un texto de máxima 300 palabras que describa el papel que habría tenido para Olympus que sus directivos hubieran contado con una contabilidad ética que les ayudara a identificar a tiempo la situación real de la empresa. Entonces vamos a leer. Nosotros aquí tenemos ya un pedacito. Dice: si el papel de los directivos de Olympus hubiese sido ético, pienso que les habría permitido transparentar sus cuentas y a la vez hacer un balance de sus fortalezas, oportunidades frente a sus debilidades y amenazas, permitiéndoles encontrar estrategias de innovación y de ayuda para controlar la situación vivida después del acuerdo del Hotel Plaza para devaluar el dólar contra las principales monedas del mundo. El yen se apreció sustancialmente y se disparó la burbuja financiera de Japón que colapsó en 1991. La decisión más fácil fue hacer una especulación financiera tratando de tapar su caída en rentabilidad en lugar de encontrar una estrategia que ataque al problema. La ética es importante, ya que disfrazar la verdad no nos lleva a la larga a resolver nada. Ante todo, la ética. Y siguiente dice: menciona un motivo por el cual
Los estados del mundo crean diferentes leyes para obligar a que las empresas registren sus estados financieros en ciertas entidades de control. Entonces, dice lo siguiente: los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Esta información ayuda a los gobiernos a conocer si existe crecimiento, también permite saber si no se encuentran en actividades ilícitas y para establecer valor de impuestos. Y continuamos y dice: recuerda guardar todas tus actividades para tu portafolio de tareas. La falta de ética empresarial, sumada a la grave crisis que enfrenta el sector productivo de todos los países del mundo debido a las pérdidas que han generado por la emergencia sanitaria actual, han desembocado en un despido masivo de la mano de obra global. Y no se escapa Ecuador, lamentablemente. Vamos con el 2. Dice: lee el siguiente artículo con atención. La crisis por la COVID-19 puede acabar con el empleo de unos 600.000 ecuatorianos, según se desprende de una proyección de la Cámara de Comercio de Quito basada en datos macroeconómicos del Banco Central del Ecuador. El Banco Central publicó un estudio donde estima que la economía del país caerá entre el 7,3% y 9,6% en el 2020 por la crisis. Esto podría implicar una pérdida de 600.000 empleos hasta final del año y un aumento de la pobreza hasta en 4%, señala un comunicado de la Cámara. El documento precisa que la paralización vigente desde mediados de marzo afectó las ventas y, consecuentemente, influyó en el empleo privado de los ecuatorianos. Y pone el ejemplo de los más de 195.000 afiliados que han perdido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, desde que el gobierno decretó el estado de emergencia el pasado 16 de marzo. Se trata de personas que estaban en condición de dependencia laboral y no incluye el trabajo informal en el país, que representa más de la mitad de su mano de obra. Un 45% de esta caída corresponde a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y otro 25% a la de Guayas, cuya cabecera es Guayaquil. La pandemia encontró a Ecuador en una muy difícil situación económica que se ha agravado por los gastos directos de la crisis sanitaria. En el país hay más de 3.640 muertes oficiales y casi 43.400 contagiados. La caída del precio del crudo en los mercados internacionales y la paralización del mercado. El sector empresarial se encuentra gravemente afectado. Las políticas económicas no deben afectar más la liquidez de las empresas. Adelantar impuestos a personas o empresas que no tienen liquidez solo afectaría la recuperación de la economía, se quejó Patricio Alarcón, presidente de la Cámara. Agregó que lo que el país requiere es una agenda mínima para la recuperación en temas tributarios, financieros y laborales. El ejecutivo de Lenín Moreno ha aplicado recortes por 4.000 millones de dólares para poder sostener las finanzas públicas, lo que, por otro lado, le ha abierto de nuevo el frente social que había conseguido aplacar tras los disturbios de octubre pasado. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, Iván Ontaneda, dijo este lunes a EFE que el gobierno prevé unas pérdidas de lucro por valor de 14.000 millones de dólares, una suma titánica para las finanzas ecuatorianas. Y apuntó asimismo a la paralización del comercio, como causante principal del daño económico de la crisis del COVID-19. En su comunicado, la Cámara menciona las escalofriantes cifras del Servicio de Rentas Internas, SRI,
que indican que entre marzo y abril las ventas privadas han caído en 6.271 millones de dólares. Solo en abril la pérdida asciende a 4.378 millones a nivel de ciudad. Quito representa el 45% de la caída en ventas y Guayaquil un 32%. A nivel de sectores, el comercio entre marzo y abril ha perdido 2.934 y la industria 1.119 millones, concluye el comunicado. Para afrontar la crisis, Ecuador ha solicitado la asistencia de organismos multinacionales que le han concedido ayudas por miles de millones para evitar el colapso del aparato estatal y sus prestaciones a la ciudadanía. Y ahí está la fuente. Dice, analiza el documento y determina 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempeño durante la pandemia por COVID-19. Entonces vamos a desarrollarlas. Para analizar el documento necesitamos nosotros entender qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. En términos de economía o términos sociales, se puede decir que las variables independientes son las causas y que las variables dependientes son los efectos. En este caso tenemos nosotros las siguientes. La pandemia de COVID-19 es una causa, lo que ha provocado el efecto de un desequilibrio económico. Una causa también es el cierre del comercio, lo que ha provocado como efecto pérdidas de ganancias. Las pérdidas de lucro por 14.000 millones de dólares es una causa y lo que ha causado y el efecto es el desempleo. Vamos a continuar. Y lo siguiente dice, lee el siguiente texto para mitigar la gran cantidad de despidos en el país. El Gobierno Nacional emite un decreto, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, de junio del 22 de 2020, la cual establece lo siguiente. Contrato especial emergente. Se podrán celebrar contratos especiales emergentes de trabajo por tiempo definido para a. La sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes. B. Para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento de oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes. C. Necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador. Se podrán celebrar contratos especiales emergentes de trabajo por tiempo definido. El contrato tendrá un plazo máximo de 1 año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. La jornada laboral para este tipo de contrato será de un mínimo de 20 horas jornada parcial y un máximo de 40 horas jornada completa semanales, distribuidas de máximo 6 días a la semana sin exceder las 8 horas diarias de trabajo. El descanso semanal será de al menos 24 horas consecutivas. La remuneración y los beneficios de ley se pagarán de forma proporcional, de acuerdo con la jornada pactada. Finalizado el plazo del contrato o de concluirse por decisión unilateral del empleador o trabajador, antes del plazo estipulado, el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados de conformidad con el Código de Trabajo. De continuar la relación laboral habiendo concluido el plazo acordado por las partes, se considerará como contrato indefinido de trabajo. Reducción emergente de la jornada de trabajo. Por eventos justificados de fuerza mayor y caso fortuito, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. Debiendo la remuneración del trabajador no ser menos del 55% de la fijada previo a la reducción. Para implementar esta medida se deberá observar lo siguiente. Se deberá notificar al Ministerio de Trabajo indicando el periodo de aplicación de la medida y la nómina de trabajadores que se sujetará a la misma. La remuneración y el aporte a la seguridad social se pagará en proporción a la jornada efectivamente trabajada. Podrá aplicarse por 1 año, renovable por el mismo periodo por una sola ocasión.
Durante la vigencia de la reducción, los empleadores no podrán disminuir el capital social de la empresa ni distribuir los dividendos obtenidos en los ejercicios en que la medida esté vigente. Los dividendos serán reinvertidos en empresa, para lo cual se deberá realizar el correspondiente aumento de capital hasta diciembre 31 del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se han generado dichas utilidades y se acogerán a la reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuestos a la renta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. De producirse despidos, la indemnización y bonificación por desahucio se calculará con base en la remuneración percibida antes de la reducción de la jornada. Y tenemos la fuente. Como actividad dice: con base en esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables planteadas por el Gobierno Nacional para que el desempleo disminuya y explica por qué. Vamos allá y dice así. Bueno, entonces nosotros aquí nos explica que tenemos como variables dependientes el desempleo y que saquemos aquellas variables que hacen que disminuya el desempleo. Estas variables fueron establecidas por el gobierno central, pensando que son medidas que pueden contrarrestar con la situación del desempleo. La primera son contratos especiales emergentes que hace que disminuya el desempleo según el gobierno, reducción emergente de la jornada de trabajo, acuerdos entre empleador y empleado, jornadas de trabajo de 20 horas mínimo y 40 máximo, sueldo proporcional a las horas de trabajo y 5 aportes al IES proporcional al sueldo. Todas estas variables que están aquí ayudan según el gobierno a que disminuya el desempleo. Y vamos a continuar. Y ahora nos solicita que dice: realiza el análisis del caso, causa del desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional, y agrega su informe final de estudio de casos al portafolio. Bueno, en este caso un estudio de caso es un poco extenso, así que se ha hecho un resumen bastante detallado y muy corto en base a lo que realmente es un estudio de caso. Así que para un estudio de caso lo primero que debemos hacer es una definición del caso, después desagregar en preguntas para poder analizarlo y al final se tiene que hacer un informe un poco más extenso. Pero aquí se les ha dejado más o menos una idea para que ustedes puedan hacer en casa. Dice así: estudio de caso. La definición del caso ya nos dan y dice: causa de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional. El Ecuador tiene una economía que acarrea una serie de problemas que se vieron reflejados en el mes de octubre del año 2019, que aún no se daba una solución completa por parte del gobierno central por falta de diálogo y acuerdos con los sectores sociales. En el mes de marzo, el Ecuador tuvo que acogerse a las medidas dictadas por la OMS por la declaración de pandemia mundial y como consecuencia el confinamiento social hasta superar esta situación. Durante el periodo de cuarentena se pudo observar el decaimiento de la economía a consecuencia de los cierres del comercio en nuestro país. Otro de los factores fue la baja del precio del petróleo y la inversión que tuvo que hacerse para equipar al sistema sanitario del Ecuador para enfrentar esta pandemia. Eso como una introducción. Vamos a las preguntas. Dice: ¿cuáles fueron las causas de desempleo en el Ecuador? Las causas son múltiples. Entre ellas se pueden mencionar el cierre de empresas, reducción de personal, liquidación de empresas que ya tenían problemas económicos, reducción de empleados públicos, no poder exportar e importar productos o materia prima, entre otras. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por el gobierno central? Las acciones que se han tomado por parte de las autoridades del país son crear una ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, en donde se reflejan algunas acciones como la figura de contrato especial emergente y reducción emergente de la jornada de trabajo. Préstamos a empresas para su reactivación económica y poder negociar los términos y acuerdos de contratos entre empleado y empleador.
Se puede observar que las medidas tomadas por el gobierno central aún son insuficientes, ya que hay mucho desempleo en la actualidad en nuestro país. Se pueden desarrollar mecanismos de acuerdo entre las partes, empleado-empleador, sin vulnerar derechos que garanticen las condiciones óptimas de trabajo. Se debe analizar es que en esta época de pandemia el Ecuador y ningún país estuvo preparado para enfrentar este tipo de enemigo invisible, pero se puede mejorar la gestión condenando los actos de corrupción y aplicando la ley para aquellas personas que se han aprovechado del dinero de los ecuatorianos y poder recuperar en parte esos activos que harían muy bien a nuestro país en estas condiciones actuales. Bueno, es más o menos un resumen del trabajo que se debe hacer, y aquí hay una fuente en donde se apoyó para poder realizar y tomar toda esta información. Y vamos a seguir. Dice: conexión con matemáticas. 3 ciudades del Ecuador han tenido que cerrar muchas de sus empresas a causa de la pandemia. Tenemos el número de empresas cerradas en Ambato A, Babahoyo B y Cuenca C. El total de empresas cerradas es de 285. El número combinado entre Cuenca es mayor en 15 unidades que el doble de empresas en Ambato. El número combinado de Ambato y Babahoyo es mayor en 45 unidades que el triple del número de empresas de Cuenca. Determinar el número de empresas que cerraron en cada ciudad. Bueno, este ejercicio ya está resuelto. Lo que podemos observar es que aquí se han utilizado las iniciales de la ciudad para poder mencionar o para poder representar a la ciudad. A, Ambato, B, Babahoyo, C, Cuenca. Y lo único que se ha hecho aquí es pasar del lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Como podemos observar aquí, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, A, B y C. Y lo que nosotros deseamos saber es el número de empresas que cerraron en cada ciudad. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y nosotros aquí utilizamos los sistemas para poder resolver ecuaciones. Puede ser de sustitución, de reducción, como lo podemos observar aquí, para obtener el valor de aquellas incógnitas que deseamos saber. Y la conclusión es aquí, por ejemplo, que Ambato es de 90, Babahoyo 135 y Cuenca 60. Es el número de empresas que han cerrado. Y aquí nos dice: refuerza tu conocimiento con tu texto integrado de segundo de bachillerato en matemática desde la página 8 hasta la 26. Eso debemos leer. Y resuelve los ejercicios de la página 15, ejercicio 4 y ejercicio 5, literal C y D, en hojas extras para que las incluya en tu portafolio. Entonces vamos a resolver. Nos vamos a ir al texto de segundo de bachillerato, que lo tenemos aquí. Y aquí está la actividad 4, el ejercicio 4. Así que vamos a dar la resolución a algunos de ellos. Listo, ya estamos aquí con los ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio 4, que dice: plantea un sistema de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas y resuelve en tu cuaderno. Entonces aquí tenemos y vamos a ver la resolución. Y dice así: la suma de las edades de un padre y 2 hijos es 48. Entonces aquí podemos ver un padre y 2 hijos. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a trabajar sacando primero los datos. Voy a poner aquí padre, a él le vamos a poner la letra X. Entonces aquí tenemos 2 hijos, ¿no? Por lo tanto, un hijo va a ser el hijo mayor y el otro va a ser el hijo menor. Yo voy a poner me. Entonces el papá va a ser X, el hijo mayor va a ser Y y el hijo menor va a ser Z. Ya, entonces aquí ya nos da una primera información y dice: la suma de las edades de un padre y sus 2 hijos es 48. Entonces me dice que sume. Entonces me quedaría como un X más Y y más
z, es decir, la suma de las edades del papá y de los dos hijos, me da 48. Y continuamos. Ahora, ¿qué me dice lo siguiente? Ahora dice, dentro de 10 años, el doble de la suma de las edades de los hijos excederá en 6 años a la edad del padre. Entonces, aquí me está hablando del doble. Entonces, yo tengo aquí el doble y también me está hablando de la suma. Entonces, aquí voy a sumar. A ver, ¿pero qué voy a sumar? Dice el doble de la suma de las edades de los hijos, dice. Pero dice dentro de 10 años. Es decir, que ha pasado 10 años para el hijo mayor, para el hijo menor y para el padre. Entonces, voy a sumarle 10 años al hijo mayor. Entonces, sería y más 10. Ya. Y aquí también dice que la suma de las edades. Entonces, aquí también tengo que sumar la del hijo mayor y la del hijo menor. Entonces, al hijo menor, que es z, también tengo que sumarle 10 porque han pasado 10 años para los tres. 10. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, dice, dentro de 10 años, la suma de las edades de los hijos es el doble, dice. ¿Ya? Y me dice, excederá. Entonces me dice que excederá en 6 años la edad del padre. Entonces la edad del padre, lo primero que debemos considerar es que también para él ha pasado 10 años. Entonces vamos a poner X, es decir, la edad del padre después de los 10 años. Y también me dice que excederá en 6 años. Ya, entonces aquí me está diciendo que el doble de las edades de los hijos va a ser igual a la edad del padre excedido en 6. Y así me quedaría planteada pues la segunda ecuación. Entonces voy a resolverla. Y voy a multiplicar este 2 por cada uno de los paréntesis que están ahí. Entonces me quedaría 2 por y más 10 más 2 por z más 10 ¿ya? Cierro y aquí me quedaría x más, aquí no tengo ningún problema en quitarle este paréntesis, y 10 más 6 sería 16 y voy a seguir simplificando esto. A ver, y quedaría aquí, voy entonces a multiplicar este 2 por los paréntesis. Entonces me quedaría 2 por y, 2y más 2 por 10 que son 20 más 2 por z que es 2z más 10 igual a x más 16. Lo que ahora voy a proceder es a dejar en el primer miembro las x. No, en el primer miembro voy a pasar todas las variables x, y z, y al otro lado voy a pasar todos aquellos números que no tengan ninguna variable. Entonces la x aquí, como está sumando, pasa a restar y me quedaría menos x más 2y más 2z, y acá me quedaría igual a 16 menos, aquí hay un error, 2 por 10 es 20, ¿ya? Entonces sería aquí 20 más 20, 40 positivo, pero como pasa al otro lado sería negativo y me quedaría menos 40. Entonces me quedaría aquí la segunda menos x más 2y y más 2z igual a menos 24. Listo, entonces ya tengo aquí la segunda ecuación y lo que voy a hacer yo es escribirle acá. Cuando nació el pequeño, la edad del padre excedía 26 unidades
al triple de la edad que tenía el hijo mayor. Entonces vamos a analizar esta información. Entonces cuando nació el hijo pequeño, la edad del papá, que es X, ¿no es cierto? Le vamos a quitar la edad del hijo menor porque recién está naciendo este niño, ¿no es cierto? Si retrocedemos en el tiempo. Igual, la edad del hijo mayor, en este caso, también va a ser Y menos la edad del hijo menor. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros ya podemos armar lo que nos dice cuando nació el pequeño, es decir, tenemos estas condiciones, la edad del padre excedía en 26 unidades al triple de la edad que tenía el hijo mayor. Entonces, ¿cuántos años tenía el papá? Entonces, el papá tenía X menos Z años. ¿Cuándo? Me dice cuándo. Cuando dice el triple de la edad que tenía el hijo mayor, es decir, el triple de Y menos Z, porque esa es la edad del hijo mayor, y dice que excedía en 26 unidades. ¿Ya? Entonces aquí está resumido. Dice, cuando nació el pequeño, la edad del padre excedía en 26 unidades al triple de la edad que tenía el hijo mayor. Aquí está aquí la edad del padre, el triple de la edad del hijo mayor excedida en 26 unidades. Entonces voy a hacer lo mismo que en la anterior ecuación. Voy a tratarle de simplificar. Entonces aquí tenemos un paréntesis, lo vamos a multiplicar. Entonces tengo aquí X menos Z es igual a 3Y más por menos menos, y 3 por Z, que me da 3Z más 26. Y continúo. Voy a pasar todas las variables al primer miembro. Me quedaría entonces X menos Z menos 3Y más 3Z, y esto es igual a 26. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos dos zetas. Podemos entonces nosotros simplificar términos semejantes. Entonces continúo. X menos una z y más 3 zetas. Entonces conservo el signo del mayor, que en este caso es del 3 y es positivo, y 3 menos 1, que me da 2. 2z menos 3y, y esto es igual a 26. Y ahorita ya tengo mi tercera ecuación, que le voy a escribir en la parte de aquí arriba y lo voy a ordenar. Entonces alfabéticamente, ¿no? Entonces me quedaría X menos 3Y más 2Z, y esto es igual a 26. Y listo. Ya tengo entonces aquí mi primera ecuación, mi segunda ecuación y mi tercera ecuación. Entonces lo que ahora voy a hacer es solucionar este sistema de ecuaciones para conocer la edad. Observar, puedo yo utilizar el método de suma y resta. Entonces podemos aquí utilizar la ecuación 2 y la ecuación 3 para poderla simplificar. No tengo que hacer nada porque aquí ya tengo las x, en este caso de la ecuación 2 y la ecuación 3, como opuestos. Entonces tranquilamente esta variable de aquí se va y me queda, no tengo nada aquí, y me queda menos 3y más 2y, me quedaría menos y más 2z y más 2z, tendría más 4z, y esto es igual a menos 24 más 26, que me da un resultado de 2. Y esta sería la cuarta ecuación.
Ahora tengo que trabajar con la 1 y la 2. Entonces voy a trabajar aquí con la ecuación 1 y 2. Entonces también lo que voy a hacer es eliminar la x. Entonces no se me complica porque igual tengo ahí como puesto. Entonces pongo aquí x más y más z es igual a 48, y aquí abajo voy a poner la siguiente, que es menos x más 2y más 2z, y esto es igual a menos 24, y listo. Entonces igual una x menos x se va, se elimina, y más 2y, me quedaría aquí 3y, continúo, una z más 2z sería igual a 3z igual a 48 menos 24, que me da a 24. Y ahora tengo una quinta ecuación. Entonces voy a continuar. Ahora tengo que trabajar con estas dos ecuaciones de aquí para poder eliminar una de las incógnitas que se encuentran aquí. Entonces puedo multiplicar por 3 a la ecuación 4. Voy a multiplicar por 3 a la ecuación 4. Y voy a trabajar también con la ecuación 5. Entonces, si multiplico por 3 a la ecuación 4, me quedaría 3 por menos y sería igual a menos 3y más 3 por 4, que me daría 12z. Esto es igual a 3 por 2, que me da 6. Y voy a ubicar en la parte de abajo la 5, que sería 3y más 3z, y esto es igual a 24. Y continuamos. Entonces menos 3y más 3y se elimina, me quedaría aquí 12 más 3 sería 15, z es igual a 24 más 6, que me da 30. Entonces voy a despejar, z es igual aquí a 30 dividido para 15, y esto me da como resultado 2. ¿Ya? Entonces ya tengo un valor, tengo el valor de z. Entonces en base a esto ya puedo hallar los otros valores. Entonces voy a ocupar la siguiente ecuación para reemplazarle. Entonces utilizo la 4, entonces me quedaría aquí menos y más 4, y ¿cuánto vale z? Z vale 2, y esto es igual a 2. Entonces continúo y digo menos y más 4 por 2, 8 es igual a 2, y continúo y dice menos y es igual a 2 menos 8. Me queda que menos y es igual a 2 menos 8, que es a menos 6, y multiplicando por menos a los miembros de esta ecuación me quedaría que y es igual a 6. ¿Ya? Ahora me toca saber el valor de x. Entonces para eso puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones, y yo voy a utilizar la primera. Entonces aquí tengo que x más y más z es igual a 48. Entonces voy a reemplazar. No sé el valor de x,
el valor de y me salió 6, el valor de z me salió 2 y todo esto es igual a 48. Entonces continúo. X es igual, 6 más 2 son 8 y le voy a pasar al otro lado. Como están sumando, le voy a pasar a restar. Menos 8, entonces 48 menos 8, X es igual a 40. Y de esta manera obtuve las edades. La edad del padre, habíamos puesto que es X, entonces la edad del papá va a ser 40. La edad del hijo mayor, nosotros le pusimos como Y, entonces la edad del hijo mayor es 6 y la edad del hijo menor, en este caso menor, es igual a 2, es igual a z y esto es igual a 2. Entonces, como podemos observar, si sumamos 40 más 6 y más 2 me da un valor de 48 y eso quiere decir que está resuelto. 48 y listo. Un grupo de personas se reúnen para ir a una excursión, juntándose un total de 20 entre hombres, mujeres y niños. Entonces ya nos dijeron aquí que hay hombres, que hay mujeres y que hay niños. ¿Ya? Entonces, hombres les vamos a poner X, mujeres les vamos a poner Y niños le vamos a poner Z. Entonces aquí nos está dando la primera ecuación porque dice que se reúnen de excursión juntándose un total de 20 entre hombres, mujeres y niños. Entonces decir que sumado los hombres más las mujeres y más los niños tenemos un valor de 20 personas. Y ahí tendríamos la primera ecuación. Vamos a la siguiente y dice, contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el triple del número de niños. A ver, entonces me está pidiendo que sume. ¿Ya? Me dice que sume hombres y mujeres. ¿Qué son hombres y mujeres? Sería X más Y. Hombres y mujeres juntos, dice, su número resulta ser el triple de niños. El triple de niños pues sería el triple de Z. Y ahí tenemos la siguiente ecuación. Entonces vamos a escribirle acá. Me quedaría X más Y menos, porque estoy despejándole como está positivo, le estoy pasando acá, se hace menos 3Z. Esto es igual a 0. Y listo. Vamos con la siguiente parte y me dice así. Además, si hubiera acudido una mujer más, su número igualaría al de hombres. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños han ido de excursión? Entonces dice, si hubiera acudido una mujer más. Entonces, las mujeres somos Y. Entonces, Y más 1, porque dice si hubiese acudido una mujer más. Y su número igualaría al de hombres. Entonces, igual al de hombres y esto sería entonces solo X. Y ya está. Pasarle, me quedaría menos X más Y. Y este más 1 pasaría como menos 1. Entonces me quedaría aquí menos X más Y. Todo esto es igual a menos 1. Y listo. Entonces con esto ya podemos resolver. Entonces aquí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Vamos a resolver estas tres ecuaciones. Entonces puedo tranquilamente resolver entre la 2 y la 3 y puedo entonces aquí está X menos X se va a X, Y más Y sería 2Y menos 3Z porque no tengo con quién sumar
es igual a 0 menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Y voy a continuar ahora con la parte, con la ecuación 1 y 2, perdón. Entonces con la ecuación 1 y 2. Entonces con la ecuación 1 y 2, ¿qué puedo hacer? Ya, a la ecuación 1 le puedo multiplicar por menos x menos y menos z es igual a menos 20. Entonces voy a igualar, hoy hice 20, ya. Y voy a ubicar la siguiente ecuación, que es x más y menos 3z, y todo esto es igual a 0. Entonces aquí igual se va la x, menos y más y también se va la y, menos z y menos 3z, como tienen signos iguales, se conserva el signo y se suma, menos 4z, esto es igual a menos 20. Y voy a despejar, entonces me quedaría z es igual, entonces multiplicando por menos a los dos lados de una vez, ya me quedaría positivo, me quedaría 20 dividido para 4, y por lo tanto ya tengo un primer valor que z es igual a 5. Entonces ya tengo el valor de los niños, que serían 5. Voy a continuar. Como ya tengo el valor de z, puedo reemplazarle aquí. Me quedaría entonces 2y menos 3 que multiplica 5 igual a menos 1. Y sería 2y es igual a menos 15. Y esto es igual a menos 1. 2y es igual a menos 1 más 15. Y sería entonces igual 15 menos 1, que es 14, 14 medios, y 14 medios me da 7. Entonces aquí sería 7. Y voy en esta ecuación que dice x más y más z igual 20. Y aquí lo que voy a hacer es reemplazar los valores que yo conozco. X no conozco, pero conozco que y vale 7 y conozco que z vale 5, y esto es igual a 20. Entonces x es igual a 20 7 más 5 son 12, pasaría a restar, menos 12, 20 menos 12, entonces tenemos que es igual a 8, y tenemos que el número de hombres ha sido 8. Entonces vamos a sumar 8 más 7 es 15, más 5, 20, y ahí estaría resuelto este ejercicio. Y listo, chicos, el ejercicio 5, literal C y D, ya son mucho más fáciles y ustedes lo pueden hacer en su casa. Y vamos con inglés. Y en inglés dice así: topic, what if? Objective, produce well-constructed informational text by applying grammar and writing process correctly. Entonces aquí me dice que el tema easy. Entonces el objetivo dice producir textos informativos bien construidos aplicando correctamente la gramática y el proceso de escritura. 1. Answer this question. What will happen if we do not change our habits with the environment? Entonces dice uno, responde esta pregunta: ¿qué pasará si no cambiamos nuestros hábitos con el medio ambiente? 2. Read the following text. 2. Lea el siguiente texto. Y 3. Observe the use of zero and first conditionals.
Entonces dice que observemos el uso de 0 y los condicionales, los primeros condicionales. Entonces vamos a la lectura y dice así: Scientists all around the world have warned about the terrible consequences for our survival if we do not start changing the way we use natural resources. A. If population growth continues this fast, there will not be enough food for everybody in the future. B. If we have high CO2 concentration levels, the sun's heat does not go back into space and stays on the planet. Entonces hasta aquí dice los científicos de todo el mundo. Dice los científicos de todo el mundo han advertido sobre las terribles consecuencias para nuestra supervivencia si no empezamos a cambiar el camino usando los recursos naturales. Si el crecimiento de la población continúa tan rápido, no habrá suficientes alimentos para todos en el futuro. B. Si tenemos altos niveles de concentración de dióxido de carbono, el calor del sol no regresará al espacio y permanece en el planeta. Continuemos. Dice así: C. If the sun's heat stays, it produces a greenhouse effect and global warming. Si el calor del sol se mantiene, se produce un efecto invernadero y calentamiento global. D. If humans destroy ecosystems, many species lose their homes forever. Now, 2 in 5 amphibian species are at the risk of the extinction. D. Si los humanos destruyen los ecosistemas, muchas especies pierden sus hogares para siempre. Ahora, 2 de cada 5 especies de anfibios están en peligro de extinción. E. If farmers do not stop using toxic chemicals on crops, many pollinator insects will disappear. In some regions, 1 in 10 insect species are in danger of extinction. E. Si los agricultores no dejan de usar productos químicos tóxicos en los cultivos, muchos insectos polinizadores desaparecerán. En algunas regiones, 1 de cada 10 especies de insectos están en peligro de extinción. F. If we do not reduce plastic use, our oceans will have more plastic items in them than animals. F. Si no reducimos el uso de plástico, nuestros océanos tendrán más artículos de plástico que animales. G. If the temperature of the planet increases, ice from the poles will melt and disappear. G. Si la temperatura del planeta aumenta, el hielo de los polos se derretirá y desaparecerá. H. If the ice at the poles disappears, many cities on the coast will be flooded. Si el hielo de los polos desaparece, muchas ciudades de las costas se inundarán. I. If we start doing something now, we will avoid a sad future. Si empezamos a hacer algo ahora, evitaremos un futuro triste. Grammar tips. The zero and first conditionals are used in English to describe situations that happen or will happen in the future. Entonces aquí nos dice unos consejos de gramática. El 0 y el primero se utilizan como condicionales en inglés para describir situaciones que pasan o sucederán en el futuro. Zero conditional: facts, scientific, law, habits, instructions, and rules. If the sun's heat stays, it produces a greenhouse effect and global warming. Cero condicional: hechos, leyes científicas, hábitos, instrucciones y reglas. Si el calor del sol se queda, produce un efecto invernadero y calentamiento global. First conditional: probable result in the future for action in present. If the temperature in the world increases, ice from the pole will melt and disappear. Dice entonces que el resultado probable en el futuro para acciones en presente: si la temperatura en el mundo aumenta, el hielo de los polos se derretirá y desaparecerá.
Y dice note, look for the meaning of the words highlighted in orange. Entonces aquí nos da una nota y dice busca el significado de las palabras resaltadas en naranja. Y 4. From the list present in the reading, choose 4 possible consequences of the actual human habits on the environment. Write a possible solution for each of them. Entonces aquí nos dice que de la lista presentada en la lectura, elija 4 posibles consecuencias de los hábitos humanos reales en el medio ambiente y escriba una posible solución para cada uno de ellos. Entonces vamos a desarrollar. Y queda así. Entonces las palabras en inglés, aquí está el significado: growth, crecimiento; go back, regresar; crops, cultivos; increases, aumenta; melt, derretir; y avoid, evitar. Entonces vamos a dar las respectivas consecuencias de los hábitos humanos. Y dice así: 1. If we have high CO2 concentration levels, the sun's heat does not go back into space and stays on the planet. Si tenemos altos niveles de concentración de CO2, el calor del sol no regresará al espacio y permanece en el planeta. Solution: reduce CO2 emissions by preventing air pollution from factories, preventing toxic chemical waste from being dumped into the sea, and creating less polluting falls. Siguiente, dice 2. If humans destroy ecosystems, many species lose their homes forever. Now, 2 amphibian species are at the risk of extinction. Solution: create ecological reserves to take care of species that are in extinction. 3. If we do not reduce plastic use, our ocean will have more plastic items in them than animals. Solution: reduce the consumption of spoons, forks, plastic straws, and avoid unnecessary packaging. 4. If we start doing something now, we will avoid a sad future. Solution: we must change our customs and be more aware to the future of our planet and apply the advice given to us by organizations concerned about the environment. Entonces aquí tenemos algunas de las soluciones. Si los humanos destruyen los ecosistemas, muchas especies pierden sus hogares para siempre. Otra de las soluciones son crear reservas ecológicas para cuidar especies en extinción, reducir el consumo de cucharas, tenedores, sorbetes y evitar empaques innecesarios. Y también debemos cambiar nuestras costumbres y ser más conscientes del futuro de nuestro planeta y aplicar los consejos que nos emiten las organizaciones preocupadas por el medio ambiente. Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que las actividades se pueden descargar en la descripción del video. Y muchas gracias y nos volvemos a ver por aquí. Adiós.